¿Cómo está? Un gusto saludarle en este programa especial para conversar hoy con un hombre amigo de esta casa, historiador, periodista, reconocido también nacionalmente por lo que ha sido su trayectoria en el tema histórico. Me refiero a Juan Guillermo Prado, para hablar sobre por qué se celebra este 1 de mayo, una fecha, ¿no es cierto?, que es considerada como muy importante, pero muchas veces no sabemos el por qué y qué relación tiene también con nuestro país y por supuesto con nuestra región y con Valparaíso. ¿Cómo está Juan Guillermo? Un gusto tenerlo en esta entrevista, en este programa especial. Igual, un gusto estar contigo nuevamente en este día relativamente frío. Pero bueno, es lo que hay, estamos en otoño. Exacto, que es lo que estamos en pleno otoño, como bien dice usted. Eh, Otoño en que se celebra este 1 de mayo. La pregunta para iniciar, ¿por qué se celebra? ¿Por qué se conmemora? Mira, esto es una cosa insólita, se conmemora porque en 1886 hubo una revuelta en Chicago, fueron condenados a muerte 8 líderes sindicales de aquella época en Estados Unidos, y en Chile comenzó a celebrarse la primera vez en 1906, el 1 de mayo, con motivo de esto que es la histórica lucha de estos sindicalistas de Chicago. Ahora yo encuentro honestamente que tenemos nosotros, ellos fueron 8 los mártires de Chicago. Acá hemos tenido muchos mártires en muchas luchas obreras. Por ejemplo, estoy pensando en la huelga portaria de Valparaíso el año 1903, o en la masacre de Santa María de Iquique en 1907, o la masacre ahora del año 1925, la masacre de La Coruña, en la zona salitrera. Entonces, tenemos una cantidad de hechos y fenómenos trágicos relativos al movimiento obrero en nuestro país que no han sido considerados, o que podrían ser realmente los que conmemoren las luchas obreras. Sin embargo, claro, esto es una conmemoración de carácter universal. Prácticamente todo el mundo se está celebrando a los mártires de Chicago del año 1886. Ahora, recordemos que en nuestro país esta fecha es feriado irrenunciable. ¿Por qué tal situación? ¿Qué significa? Considerando de que ya hace algunas semanas, ¿no es cierto?, hubo justamente con esto de la Semana Santa una polémica, porque el viernes siempre considerado santo por una cuestión quizás más social que propiamente tal legal, no trabajaban muchas personas, pero esta vez no fue así. Esto de feriado irrenunciable. Bueno, el feriado irrenunciable significa que fundamentalmente los trabajadores de comercio tienen el derecho obligatorio e inalienable a descansar ese día. Ningún empleador les puede exigir trabajar, salvo en casos de excepción establecidos en la misma ley. Bueno, ya hay algunos establecimientos comerciales que sí trabajan el 1 de mayo, pero por ejemplo los supermercados están cerrados, así que hay que tener cuidado porque nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Ahora, el 1 de mayo está reconocido oficialmente, y aquí es lo curioso, por el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que según los historiadores no fue precisamente un gobierno amigo de los trabajadores, pero él fue el que determinó que el 1 de mayo fuera feriado en nuestro país. Ahora, claro, Ahora, perdón, se habla oh, de sí, este 1 de mayo como feriado irrenunciable, pero no siempre en la historia de nuestro país los trabajadores descansaron. Por ejemplo, comencemos a hablar un poco de esto, de la historia, de estas situaciones que son bien particulares. Eh, Hoy, bueno, día domingo, prácticamente, aunque no ocurre en todas partes, Juan Guillermo, porque sí, por los centros supuesto. comerciales están abiertos, pero el domingo se dedica, ¿no es cierto?, al descanso, debiera dedicarse al descanso donde los trabajadores tuvieran esa oportunidad. ¿Desde cuándo que nace esto y por qué nace? Bueno, hasta comienzo del siglo XX, los trabajadores trabajaban de lunes a lunes. No había descanso dominical. Simplemente todo el mundo tenía que trabajar. Y los primeros que protestaron respecto a esta situación fueron los trabajadores de comercio de la Plaza Victoria de Valparaíso, cuando a las 6 de la mañana un día domingo se reúnen para protestar porque necesitaban tener un día de descanso dominical. Y esto derivó en que se presentó un proyecto de ley que fue presentado por un parlamentario conservador, Alejandro Uneus, quien comenzó con la lucha por el descanso dominical, que se tradujo posteriormente el año 1907 en la ley 1990, que fue la que consagró este derecho de los trabajadores. Pero fue una ardua lucha, porque algunos parlamentarios se oponían al descanso dominical
porque decían que cómo es posible que los trabajadores no trabajaran ese día y proponían que fuera cualquier día. ¿Por qué? Porque según ellos la gente iba a ir a misa y eso significaba perder algunas horas de trabajo. Así que fue complejo la situación, porque hay un diputado de Suárez Mujica que en el Parlamento señaló que se oponía precisamente porque el día domingo iba a ser el día que la gente iba a ir a misa. Todo el mundo recuerda a Suárez Mujica, por lo menos en la comuna de Ñuñoa, porque ahí hay una calle que lleva su nombre. Pero el diputado que presenta el proyecto de ley, Alejandro Neus, nadie se acuerda. No conozco ninguna calle, por lo menos de Santiago, o en Valparaíso o Viña, que recuerde a este personaje que fue tan importante en la vida de nuestra historia laboral. Las cosas de la historia, ¿o no? Las Las particularidades que se van paradojas de la dando. historia. Hay Exacto. muchas paradojas. Ahora, dentro de esta historia también la Iglesia Católica tiene algo que decir, porque hay una encíclica, Rerum Novarum, que de alguna manera va marcando también en su momento la línea de lo que se va a seguir hasta hoy día. Bueno, la Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII en 1891, otros temas fundamentales de los derechos de los laborales. Por ejemplo, la justicia social, la propiedad privada, el papel del Estado en la regulación de las condiciones laborales. Entonces fue muy importante esta encíclica y esto significó que se promulgaran diversas leyes de carácter social que de alguna manera cambiaron y transformaron la vida de los trabajadores en Chile. Por ejemplo, eh, la primera fue obviamente la del descanso dominical, pero en 1914 se publica la ley de la silla. ¿Y qué es lo que significaba la ley de la silla? Que es una cosa tan simple que en cada establecimiento de comercio tenía que haber una silla para que los trabajadores descansaran. Esta ley, que es del año 1914, que fue presentada también por un diputado conservador, hasta el día de hoy está vigente. Luego, el año 16 se promulga la ley de accidentes del trabajo, que obligó a los empleadores a comenzar a compensar a los trabajadores que eventualmente sufrían un accidente en su trabajo. Luego está la ley de habitación obrera, que de alguna manera regulaba todo el tema de las casas para los trabajadores, que en aquella época eran muy precarias. Muchos vivían en chozas, era una cosa impresionante. No había alcantarillado, no había luz eléctrica, no había absolutamente nada. Bueno, y esta ley trató de alguna manera de regular las condiciones mínimas de vivienda para los trabajadores y promovía también la construcción de barrios obreros. Así como eso también está la ley de instrucción primaria obligatoria del año 20, porque los niños chicos no iban a clase. En consecuencia, no era obligatorio. Había una gran cantidad, pero gran cantidad de analfabetismo en aquella época. Aproximadamente el 20% de la población sabía leer y escribir. Y también era horroroso cómo la mortalidad infantil predominaba en Chile. De cada 10 niños a comienzos del siglo XX, 9 morían antes de los 10 años. Salvador Allende, del año 1938, publica un libro que se llama La realidad médico-social en Chile y dice que en Chile hay más muertos y hay más mortalidad infantil que en India o que en cualquier país de África. Lo dice él siendo ministro de Salubridad de la época. Así que nuestra situación era bastante precaria y tan precaria era que Gonzalo Vial, cuando publica su libro Historia de Chile, dice que Chile es el país de los muertos, porque aparte de las condiciones precarias que habían en la vivienda, las pestes abundaban en nuestro país, pero eso es tema para otra reunión. Así que era muy complejo vivir en Chile en las primeras décadas del siglo XX y el presidente Arturo Alessandri Palma en su discurso anual del 1 de junio, que en aquella época era el 1 de junio, y se retomó nuevamente el 1 de junio, señala que cómo es posible que en este país muera más gente que la que nace. Y hoy día estamos viviendo, yo creo, una situación similar. Hay muy poca natalidad infantil. Por lo menos ahora sobreviven. Antes no sobrevivían, morían antes de los 10 años y antes del año muchos de ellos. Juan Guillermo, y con respecto a este marco histórico que usted nos entrega en esos primeras décadas ¿no es cierto?, del siglo XX, porque recordemos que hoy estamos en el XXI, a muchos se nos olvida, ¿no es cierto? A veces pasa tan rápido el tiempo Sí, que dice, oye, ¿cómo que ya estamos en el XXI? Es verdad, estamos en el estamos en XXI. el tercer milenio. Exacto, imagínense, hemos pasado tantas cosas, hay generaciones que hemos pasado tantas cosas, pandemia, algunas guerras mundiales, terremotos, catástrofes, Golpe de algunos vieron, Estado, por decir alguna cosa, estallido social.
Claro, a y Chile todo el desarrollo tecnológico y exacto, a Chile por digital. primera vez campeón de alguna cosa deportiva, ¿no es cierto?, en el fútbol, que muchos lo celebran, pero volvamos a esa época considerando qué pasaba con los trabajadores, cómo era la vida de los trabajadores en aquel instante donde usted bien mencionaba de que había muchas carencias y pasaban muchas cosas y con temas tan pero tan importantes como la gran cantidad de mortalidad infantil. Era dramática la situación de los trabajadores en aquella época. Tan dramática era que no había ningún tipo de seguridad social. Los trabajadores, lo más importante fundamentalmente en esos años y en el siglo XIX y en general, era dónde enterrar a los muertos. Y por eso se formaron en aquella época una gran cantidad de mutualidades. ¿Y qué es lo que implicaban estas mutualidades o lo que querían? Era, primero, enterrar a los muertos y segundo, que de alguna manera tuvieran algún tipo de seguridad. Entre ellos se tenían que ayudar. Se enfermaba alguno y entre todos pagaban digamos, los remedios y la enfermedad de la persona, o sea, y los estoy entendiendo, no la enfermedad, sino que el establecimiento hospitalario donde eventualmente fueran a dar. Y aquí hay una cosa que es muy importante y que tiene relación con Valparaíso. ¿Sí? La primera organización femenina que hubo en Chile y dicen en América Latina, lo organizó una obrera costurera de Valparaíso, doña Micaela Cáceres de Gamboa, quien nació por allá por 1850 en el puerto y es reconocida principalmente por haber fundado el año 1887 la Sociedad de Obreras Mutualistas, considerada a nivel nacional y en América Latina, como digo, como el primer sindicato, así entre comillas, no sindicato, es una mutualidad formada exclusivamente por mujeres. Eh, Ella fue muy importante en la defensa de los derechos de las mujeres. Y es curioso, junto con esta organización se formaron posteriormente otras organizaciones. Podía ingresar cualquier mujer que trabajara, menos las prostitutas y curiosamente las parteras, como decía, eh, digamos, los estatutos de estas organizaciones. Las matronas de aquella época no podían ingresar, como tampoco las prostitutas. ¿Por qué dejaban de lado a las parteras? No tengo idea, pero eso fue lo que ocurrió. Hoy día, si ustedes van por la Avenida Argentina, se van a encontrar que hay un busto a una mujer. No sé si se verá bien que fue un busto que fue inaugurado en 1955, dedicado a esta líder sindical, doña Micaela Cáceres de Gamboa. Pero en la historia social de Chile, aparte de la primera manifestación que hubo el año 1907 en la Plaza de Victoria respecto al descanso dominical, también es importante señalar que en 1903 hubo una huelga de estibadores eh, del, digamos, del puerto y que fue uno de los primeros movimientos sociales del siglo XX. Y esta huelga de estibadores significó la muerte de 7 trabajadores que murieron aparentemente por disparos desde el mercurio. Entonces, durante largo tiempo al mercurio le llamaron el Mata 7 por estos mártires que hubo en aquella época. Pero después vinieron otras cosas tremendas, como fue la matanza de Santa María Iquique el año 7 desde la cual no hay claridad de cuántos muertos hubo. Algunos dicen que fueron 300, otros 200, otros llegan a 1000 y otros han llegado a 3600, como señala la Carta de Santa María de Iquique. Pero no hay seguridad de la cantidad de muertos. Pero no, parece que hubo más el año 1925, o sea, hace un siglo atrás, en la matanza de La Coruña, en la zona salitrera. Pero son cosas de nuestra historia que hay que seguir investigando. Oye, usted habla de la matanza de La Coruña y la verdad que como me dice hay que seguir investigando porque cuando se habla de estas grandes situaciones trágicas que pasaron en nuestro país con respecto a trabajadores, quizás lo de Santa María es lo más fuerte, algún tema en la región metropolitana también con sindicalistas, lo que pueda Sí, pues la huelga de pasar. la carne de Pero Santiago. pero ese momento, ¿no es cierto? Ese hecho como que no está mucho en la conciencia de nuestro país. No, porque ya han pasado este tipo de manifestaciones, de estas matanzas, hasta la época de Eduardo Frei Montalva. Bueno, dejemos de lado el gobierno de Pinochet o la dictadura de Pinochet, póngale el nombre que quieran. Pero antes de eso, salvo Pamperigoy en el Puerto Montt durante Eduardo Frei y antes la José María Caro con Jorge Alessandro Rodríguez, eh, hubo muchas matanzas.
Arturo de San Ripalma tuvo dos en su primer gobierno, que fueron las de eh, San Gregorio y La Coruña, en la zona salitrera, y luego en su segunda administración, el año 36, si es que no me equivoco, hubo una matanza horrorosa en la zona interior de Malleco, que es la matanza Ranquil, donde dicen que hubo 500 muertos, y la matanza del Seguro Obrero, que no eran trabajadores, no eran obreros precisamente, pero eran estudiantes universitarios y Claro. profesionales los que caen en esa el 5 de septiembre del año 38. Y esto significó que triunfara Pedro Aguirre Cerda sobre el candidato que ya Carlos Ibáñez, perdón, Arturo Alzheimer Palma, porque Carlos Ibáñez del Campo también era el tercer candidato y renuncia precisamente para apoyar a Aguirre Cerda en contra de Alessandri, que fue donde se cometió, o el año, o él gobernaba cuando se cometió esta matanza. Así que estamos llenos Están relacionados. de y muchas, hay muchas, fíjate que entre el año 1900 y 1910 hubo aproximadamente alrededor de 200 huelgas y paros en Chile, y algunas importantes, como la huelga portuaria de Valparaíso, la huelga de la carne de Santiago, la huelga de la carne, ¿por qué fue? Porque querían que bajara el impuesto a la carne argentina, y la masacre de la Escuela de Santa María del año 1907. Así que hemos estado llenos de este tipo de manifestaciones. Ahora, Juan Guillermo, históricamente, hoy, ¿no es cierto?, nos regimos de manera laboral por contrato, por honorario. ¿Eso cuándo se podría posicionar históricamente que ya comienza a ser legal en nuestro país? ¿Desde cuándo se puede hablar de esta legislación que establece justamente este tipo de vínculos ya más legales? Yo creo que desde el año 31, cuando, por eso es lo paradójico, Carlos Ibáñez del Campo promulga el Código del Trabajo. ¿Y en qué consistía el Código del Trabajo? Fundamentalmente en la jornada laboral de 8 horas, el derecho al descanso dominical, las mejores las condiciones de vida de trabajo, la ley de accidentes del trabajo, el derecho a sindicalización y negociación colectiva. Así que eso fue lo que de alguna manera hasta el día de hoy sigue vigente, no, o sea, ha sido modificado, pero el contrato de trabajo y el Código del Trabajo es una norma escrita que se cumple, yo diría, con bastante precisión, sobre todo en materia de descanso medical, de accidente del trabajo, etcétera. En la Y de actualidad, contrato de trabajo, por supuesto. ¿cómo se ha avanzado en la actualidad con respecto a esto? Entonces, ¿qué resumen, qué balance podría hacer usted desde el punto de vista historiador? ¿No es cierto? La historia se va contando a medida que van pasando los años y muchas veces hay que mirar, ¿no es cierto?, hacia lo que ocurrió para poder ir determinando si fue bueno, fue malo el tema histórico. Pero desde su perspectiva actual, ¿cómo ve usted hoy día este tema del trabajo en nuestro país? No, yo ahora está todo regulado. O sea, eh, quien eventualmente no cumple con el feriado irrenunciable el 1 de mayo, por ejemplo, obviamente, si lo pillas puede ser sancionado. Antiguamente no había sanción, no había nada. Hoy día, si alguien tiene un accidente del trabajo, incluso hay incluso el accidente de trayecto, cuando alguien va de su casa al trabajo o viceversa, también tiene el derecho a la ley de accidente del trabajo. O sea, estamos realmente mucho mejor. Claro, hay de repente pedidas de las distintas organizaciones obreras, fundamentalmente la CUT, aunque la primera, curiosamente, hay un hecho que es bastante insólito. La primera federación obrera no la hizo el Partido Comunista ni el Partido Socialista, la hizo el Partido Conservador. A través de un juicio en el año 1909 crea la Gran Federación Obrera de Chile, con un juicio que le hacen dos abogados conservadores al Estado de Chile por un problema que tenía Ferrocarriles del Estado en aquella época. Ahí surge la Federación Obrera de Chile, que después, el año 18, la asume Luis Emilio Recabarren, este histórico dirigente del Partido Comunista y que llegó a ser parlamentario. Pero inicialmente fueron los conservadores los que estuvieron muy preocupados, precisamente preocupados de la situación obrera, precisamente como consecuencia de la encíclica Rerum Novarum de 1891, que irrumpe con una fuerza en la historia social de Chile impresionante. El padre Hurtado, por ejemplo,
José Alberto Hurtado, fundó la SIC, la Asociación Chilena, Sindical Chilena. O sea, hubo una preocupación por todos lados del tema laboral en nuestro país, fundamentalmente. Primero por las organizaciones católicas y luego, obviamente, por los partidos de izquierda. ¿Qué lugar tiene Valparaíso en esta historia, ¿no es cierto?, laboral en nuestro país, en esto que hemos estado recorriendo? Porque claro, desde Valparaíso nacieron muchas instituciones importantes y de Valparaíso prácticamente se fomentó lo que fue el Chile moderno, por llamarlo de Exactamente, alguna sí. manera. Pero en el tema laboral, ¿qué importancia tiene Valparaíso en esta historia? Bueno, la importancia primero, como señalé, la primera institución mutualista femenina de Chile y de América Latina. Luego la gran cantidad de federaciones obreras que hubo, más que de gremios obreros que se agrupaban, los cocheros, los tabacaleros, los dulceros, los zapateros, cualquier rama de la actividad tenía precisamente su mutualidad para defender sus derechos o protegerse entre ellos. Luego de eso también, como señalé, la primera manifestación obrera del año 1907, que fue fundamentalmente realizada por los trabajadores de comercio para descansar el día domingo. Luego de eso, las distintas protestas que han habido a través del tiempo, y en este último tiempo también han habido protestas obreras. Pensamos en el paro portuario nacional del año 2013 al 2014, que comienza en diciembre del año 13 en Iquique y de ahí se extiende y llega a Valparaíso, el paro de transportistas y estibadores del año 18 y una serie de otras manifestaciones que han realizado los pescadores fundamentalmente, que han logrado paralizar la ciudad y paralizar también el tránsito entre Viña del Mar y Valparaíso. Así que hay una gran cantidad de movimientos laborales, no solamente otrora, sino que en estos últimos tiempos también Valparaíso se ha caracterizado por estos movimientos y fundamentalmente porque también ahí está la sede del Congreso Nacional que periódicamente reúne a distintos gremios y sindicatos en pro de sus derechos. Nos deben quedar 2 o 3 minutos, Juan Guillermo, pero destaque dos personajes importantes en esta historia que han aportado justamente a los derechos, a lo que significa hoy, ¿no es cierto?, la normativa en favor de los trabajadores en nuestro país. Bueno, yo creo que hay que destacar a este parlamentario, Alejandro Neus, que fue el que propuso la ley de descanso dominical. Que fue todo un irrumpió. Piensen ustedes lo siguiente, hay un viejo dicho que dice, aquí que se escucha aquí en Chile, que dice, hizo el San Lunes por los trabajadores que no van a trabajar el lunes. Bueno, la verdad que esa gente que no iba a trabajar el lunes no era porque estuvieran tomando, como alguna gente o algunos personajes creen, sino porque simplemente el día lunes salía en Santiago, en Valparaíso y en otras ciudades un periódico llamado El Chileno, donde venían los trabajos que se estaban ofreciendo. Consecuencia, la gente, los trabajadores salían a buscar nuevos trabajos teniendo bajo el brazo este diario llamado El Chileno que desaparece por allá por 1925. Ese diario fue muy importante y ahí tenemos como la prensa también ha ayudado a los trabajadores de este país. Y yo creo que otro personaje importante es Malaquías Concha, que fue el fundador del Partido Demócrata, que tuvo mucha importancia también en Valparaíso. Así que entre Malaquías Concha y Alejandro Uneus, bueno, y también, por supuesto, Luis Emilio Regabarren, que fue el fundador del Partido Comunista y que lamentablemente se autoeliminó el año 24. Así que yo creo que por ahí estarían no dos, sino que tres personajes, un conservador, un demócrata y un comunista. Desde su punto de vista como historiador, ya en este último minuto de programa, ¿usted cree que hoy se valoriza como tal el 1 de mayo en cuanto a lo que ha ido ganando el trabajador o más es un día de descanso? ¿Una cosa va quizás empañando la otra? No, bueno, el 1 de mayo obviamente es un día de descanso, un día de descanso también para la gente de la prensa, pero también hay manifestaciones, no son las manifestaciones masivas de otrora, ya los trabajadores han logrado, ya conquistado situaciones que hasta hace algunos años atrás nadie podía sospechar, por ejemplo, los feriados irrenunciables. Pero yo creo que fundamentalmente hoy día para la gran mayoría de la población es un día absolutamente de descanso. No sé si tanto descanso, pero tienen que estar obligados a quedarse en la casa porque ya no pueden ir a los malls, podrán salir a los parques. Hoy día en Chile
se han reemplazado los parques por los malls, pero la gente por lo menos descansa este día 1 de mayo. Y en otros Bien. países, como ahora el 2 de mayo es viernes, por ejemplo en Argentina, es feriado. En consecuencia nos vamos a llenar probablemente de argentinos, nos estamos llenando de argentinos que vienen cruzando. Espero que puedan pasar por el paso. Bien, Juan Guillermo Prado, historiador, periodista, reconocido a nivel nacional, ¿no es cierto?, en su ámbito. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, porque es importante siempre tener un poco de contexto histórico, poder informar, poder ayudar a educar de alguna manera, que nuestros televidentes sepan lo que se celebra, por qué viene, y estas historias, ¿no es cierto?, que van marcando el rumbo de nuestro país, y en este caso de los trabajadores de Chile. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Espero que nos veamos pronto. Gracias. Hasta luego, que esté Y muy bien. ¿Y feliz a 1 de mayo. Sí, Y pues, descansado 1 de mayo. perfecto. Y a usted también muchas gracias por haber sido parte de esta entrevista donde hemos hablado con un hombre que sabe de historia en nuestro país, amigo de esta casa televisiva, sobre la importancia de lo que significa este 1 de mayo. Que esté muy bien usted y su familia.